¿Qué son los manuales de nuestro cuerpo? Empecemos con el gran libro donde están escritas todas las instrucciones que requiere nuestro organismo para funcionar, el ADN. La información contenida en este libro ADN, el genoma, es exactamente la misma para todas nuestras células. Pero según el tipo de célula, se generará a partir del ADN cientos de miles de moléculas llamadas ARN, que son como un conjunto de manuales en los cuales están descritas las instrucciones exactas para generar las moléculas de trabajo del cuerpo, las proteínas. Estos cientos de miles de libros ARN son llamados transcriptoma, y este varía según el tipo de células que se esté estudiando. El transcriptoma de células de corazón es distinto al transcriptoma de células de riñón. Así también el transcriptoma de células sanas es distinto al transcriptoma de células enfermas. Se vuelve entonces de suma importancia conocer el contenido del transcriptoma para buscar las respuestas sobre salud, susceptibilidad y resistencia a enfermedades o el comprender mejor cómo es que funcionan nuestros cuerpos. Los manuales contenidos en un transcriptoma están escritos en un alfabeto de tan solo 4 letras, A, C, G y U. Podemos leer estos manuales por medio de equipos especializados llamados secuenciadores, los cuales pueden informarnos todas las palabras contenidas en el transcriptoma, pero no en qué secuencia ni a qué manual pertenecen. Necesitamos entonces juntar todas estas palabras, encontrar qué orden tienen y a cuál libro pertenecen. Esto se logra por medio de algoritmos y programas especiales llamados ensambladores. Y el mayor reto al reconstruir los miles de manuales del transcriptoma es deducir con precisión cuál era el contenido original de estos. ¿Cómo sabemos que los libros que reconstruyó el ensamblador se asemejan a los libros originales si no sabemos qué contenían? Supongamos que uno de estos miles de libros que ensamblamos está escrito en español, que es Don Quijote de la Mancha, pero que no lo hemos leído, por lo tanto no sabemos qué contiene. También supongamos que en alguna parte leímos que 2 pequeñas frases contenidas en Don Quijote son lugar de la Mancha y no quiero acordarme. Digamos que un primer ensamblador reconstruyó la frase quiero acordarme de un hombre en un lugar de la Mancha. Otro ensambló la frase de cuyo nombre me acordaré en un lugar. Un tercer ensamblador construyó la frase en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y un cuarto ensamblador la frase no quiero acordarme de la Mancha. Las 4 frases tienen algún sentido, pero solo una de ellas es correcta. Al poder encontrar las 2 pequeñas frases que de antemano sabíamos que son correctas dentro de la tercera frase, podemos deducir que nuestro tercer ensamblador fue más asertivo al hacer la reconstrucción del texto original. De manera similar a la que utilizamos estas pequeñas frases para evaluar la calidad de los ensamblajes del Quijote, podemos evaluar la calidad de los ensamblajes formados a partir de secuenciación de transcriptomas. Tomamos las palabras contenidas en los manuales del transcriptoma, que fueron proporcionadas por secuenciadores. A este conjunto de palabras se le conoce como RNA-seq. También tomamos un conjunto de pequeñas frases provenientes de los mismos manuales del transcriptoma, las cuales van a ser proporcionadas por una plataforma llamada microarreglos de expresión génica. Podemos calificar los manuales ensamblados a partir del RNA-seq basándonos en las pequeñas frases obtenidas por medio de los microarreglos, ya que el conjunto de palabras y frases provienen de los mismos libros. Existe la constante necesidad de implementar y mejorar algoritmos y metodologías para el análisis de datos biológicos. La bioinformática es la ciencia multidisciplinaria que combina matemáticas, ciencias computacionales, biología, química, física y otras más con el objeto de obtener nuevos conocimientos a partir de estos datos. Este proyecto está siendo realizado en el Grupo de Investigación en Bioinformática del CIBNOR. Al CONACYT, CIBNOR, Grupo de Investigación en Bioinformática, la Universidad de Cambridge y a todos los que hacen posible esta investigación y permiten la difusión de esta, mil gracias.